Hombres del Camino presenta Retomando el Rumbo, Volviendo al Origen. Conferencista Rey Matos. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Obviamente ya habían comido del fruto de aquel árbol que Dios dijo, no coman de él. Y es importante que nos veamos como en un espejo ante esta realidad bíblica. Cuando el hombre peca, pierde el deseo de acercarse a Dios. Cuando hay pecado en el corazón del hombre, pierde las ganas de orar. Ya orar no es algo que te entusiasme, que necesitemos ese momento para poder vivir, sino que ahora es una carga pesada, porque estamos orando, estamos intentando orar con aquel a quien hemos ofendido de alguna manera. Nuestra alma, como hombre, nuestra alma responde al pecado evadiendo a Dios, evitando a Dios. En otras palabras, si nosotros estuviésemos en nuestra condición original, limpios, para nosotros acercarnos a Dios, para tener un momento íntimo con su presencia, es equivalente a acercarnos a nuestras esposas para tener un momento íntimo. Es algo que lo necesitamos. Pero cuando existe pecado, lamentablemente la tendencia natural es alejarnos de la fuente de pureza. Cuando yo me siento de esta manera, cuando yo siento que pensar en sacar este tiempo de oración no me entusiasma, cuando siento que me da pereza, yo tengo que hacerme la pregunta a mí mismo: Rey, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido espiritualmente en ti que te sientes así? Cuando que en otros momentos orar era un deleite. Lo dejo ahí. Y en el verso 9, este pasaje dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Pregunto, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Quién? ¿En serio? Miren, los que nos están escuchando allá atrás, me están diciendo algunos aquí que quien pecó primero fue Adán. Eso me van a necesitar que explicármelo. Pero no me extraña que me lo digan, porque en muchos países que he hecho esta misma pregunta me dicen, Adán pecó primero. Y digo, sí, ¿en serio? ¿Por qué? Porque la dejó sola. Miren.
Adán y Eva no eran siameses. Cada cual tenía la libertad de caminar con su propia individualidad y Dios no pretendía que Dios estuviese detrás de Eva persiguiéndola para arriba y para abajo. Es más, cuando Dios dijo, escucha esta pregunta, cuando Dios dijo, no comas de ese árbol, ¿dónde estaba Eva? No existía. Ella no existía. Quiere decir que cuando ella se enteró que había una prohibición, fue porque su marido se lo dijo. Porque cuando vino la serpiente, Satanás, a tentarla, ella le dijo a la serpiente, no, de ese árbol no podemos comer, ni siquiera podemos tocarlo. Mira, eso no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo fue que no lo comieran. Pero Adán, en su afán de pastorear a su esposa, le dijo, no coman de ese árbol, es más, ni lo toque. Y tal como su marido se lo enseñó, así ella se lo dijo a la serpiente. Así que Adán hizo bien su trabajo de pastorear a su mujer. Y quien pecó primero fue ella. Y me doy el gusto, me lo saboreo. Ella fue la que pecó primero. Y entonces me extraña que cuando Dios se aparece, Él pregunta por Adán. Pero ¿por qué no preguntó por ella? Si Dios sabe que ella fue la que pecó primero. Y es más, ella fue la que tentó a su marido. Ella fue la que le dio de comer. Así que si yo fuera Dios, yo llegaba al huerto, veo que se esconden. Esto huele a pecado. Y llama a Adán. Dios sabe que no fue Adán, pero llama a Adán. ¿Y sabe qué esto significa? Esto es fuerte lo que voy a decir. Es fuerte. Que aunque tú no seas responsable de los pecados de tu familia, aunque tú no seas responsable de los pecados de tus hijos ni de tu esposa, a quien Dios va a llamar a cuenta es a ti. Y nosotros vamos a tener que responder por los pecados de nuestras esposas y tenemos que responder por los pecados de nuestros hijos. Y eso no es una conclusión a la que llega Rey Mato al azar por un verso del Génesis. Si seguimos leyendo las Escrituras, Dios llama a cuentas, aún a sacerdotes, por no molestar a sus hijos y evitar que pequen. Dios no fue a reprender a los hijos de Elí. Dios reprendió a Elí por no haber hecho su papel de padre, por no haber jugado un papel pastoral en la vida de sus hijos. ¿Cuántos aquí trabajan en alguna empresa? ¿Cuántos aquí tienen una función gerencial? Ok, te voy a tomar, ya que estás más cerca de mí. Cuando el dueño de la compañía va a la empresa, se supone que él se reúna con quién, con los empleados a pedirle cuenta, o con quién se reúne, con usted. Entonces, usted es el que
en efecto hace el trabajo o usted es el que supervisa. Quiere decir que el rendimiento en las diferentes áreas de esa empresa más bien depende del trabajo de su gente y no suyo. ¿Por qué? Porque su trabajo es supervisar, ¿cierto? Sin embargo, el jefe o el dueño viene a pedirle cuenta a usted por lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué haría su jefe si usted le dijera, bueno, este departamento anda mal por culpa del supervisor que tengo ahí, por culpa de los empleados que tengo ahí? ¿Qué haría su jefe? ¿Ah? Pues si yo fuera tu jefe, te voto a ti. ¿Sabes por qué? Y yo trabajaba en la industria farmacéutica. Yo era gerente de planta de una compañía farmacéutica. Y cuando el gringo de los Estados Unidos, el vicepresidente de la compañía, venía a Puerto Rico a reunirse con nosotros, él primero se reunía conmigo. Porque yo soy la cabeza de la planta, yo soy la cabeza de toda esa operación. Y él esperaba que yo le mostrara las gráficas del rendimiento de todos los departamentos de mi compañía. Y él veía las gráficas y él veía una caída en un momento dado. Y él inmediatamente iba y preguntaba, ¿qué pasó aquí? Y yo le tenía que explicar, pues pasó esto, pero hicimos un plan correctivo, implementamos ese plan correctivo, adiestramos el personal, tuvimos que remover a algunos, tuvimos que relocalizar a otros, implementamos unos protocolos nuevos y a partir de ese momento la gráfica se observa que mejoró. Y él me daba la mano y me decía, Rey, yo te felicito porque has entendido que tu función aquí no es trabajar. Tu función aquí es pensar y tomar decisiones. Pero si tú no hubieses hecho eso, si tú no hubieses asumido responsabilidad, yo no iba allá a votar a la gente que tenía que votar. A quien iba a votar es a ti. Entonces esto es un principio universal donde las autoridades van directo a los responsables. No necesariamente a quienes lo hicieron mal, sino a los responsables. En esta tierra, tus hijos lo hacen mal y los tribunales lo enjuician y lo meten a la cárcel. En el reino de los cielos, tus hijos lo hacen mal y el que va a la cárcel eres tú. Rey, eso está fuerte. Pero es que lo vemos en las Escrituras. Lo vemos en la Escritura donde Dios le reclama a los padres por lo que no hicieron. ¿Por qué? Porque todo hombre fue llamado a pastorear a su familia. Usted dice, yo no soy pastor, usted es un ignorante. Porque tan pronto naciste y Dios bendijo tu vida con un destino, tú tenías que haber entendido, o alguien te debió haber enseñado, que Dios te iba a pedir cuenta a ti por todo. ¿Hay problemas económicos en casa? Dios te va a pedir cuenta. ¿Hay problemas con alguna área de la composición familiar? Dios te va a pedir cuenta. ¿Tus padres están trayendo problemas a tu esposa? Dios te va a pedir cuenta.
Porque el responsable de poner en su lugar a tus padres eres tú. El responsable de sentarlos y corregir a tus padres y decirle: hasta aquí tú llegas. Tú no tienes autoridad aquí dentro. Con todo el respeto que te mereces, quiero decirte que no te metas con mi mujer. A mi mujer la corrijo yo. Yo estoy acostumbrado a silencios sepulcrales. Yo estoy acostumbrado a no escuchar aplausos. A mí nadie me dice: preach, pastor, preach, predica, predica. A mí nadie me anima a seguir. Pero ¿sabe por qué sigo? Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ¿cómo yo no me voy a preparar? ¿Cuántos solteros hay aquí? No sean tímidos. ¿Cuántos solteros hay aquí? Sí, hay bastante. Ok. Gracias por tu honestidad. Pues permíteme decirte, muy bien. Pues permíteme decirte, estás en el mejor momento. Porque si la primera vez, para aquellos que ya vienen del divorcio, para aquellos que fracasaron en una relación previa, permíteme decirte que Dios te va a dar la oportunidad de restaurar tu vida. Pero es importante que entiendas que a esa relación tú no puedes ir a ver qué pasa, a ver si mi mujer me sale buena. Porque ninguna mujer es buena. Las mujeres buenas se hacen. Pero pastor, ¿de dónde usted saca eso? La Biblia dice que Cristo amó a su esposa, que es la iglesia. ¿Y sabe qué dijo? Que la amó a tal grado que Él se la preparó a sí mismo. La esposa idónea, la esposa perfecta, sin mancha y arruga. Él mismo se la preparó. Y dice la Escritura: así como yo amo a la iglesia, ama a la tuya. Que tu esposa tiene 40 defectos, fine. Yo te capacito para que la pastorees, la eduques, la enseñes y la convierta en la mujer ideal como un anillo a tu dedo. Todo hombre tiene a la mujer que se merece. Solo hay dos cosas para tener la mujer idónea. Solo hay dos cosas que hacer. Una, asegúrate que escojas no la que tenga la curva más pronunciada. ¿Por qué? Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Número uno, no te fijes en la curva, asegúrate que llama a Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo que tienes que hacer es entender que aunque ella ame a Dios, puede venir silvestre.
¿Entiende lo que significa silvestre? Por no decir viene salvaje. Pero ama a Dios, y es lo más importante. Lo segundo que necesita es prepárate a pastorearla. Fórmala, adórnala, santifícala, edúcala. Siembra en ella tu imagen y semejanza, pero todo en amor, todo honrándola. Porque ninguna mujer responde a golpes, ni a críticas, ni a reproches, ni a regaño. Se pone más torpe cada vez. La mujer que crece y madura y florece y se convierte en la mujer perfecta es aquella que es educada con amor, con respeto y con honra. Y eso solamente lo logra un hombre que tenga la paciencia necesaria. Y para tú tener esa paciencia necesitas a Dios y su santa ayuda. Oye, porque es que nuestras esposas son tan diferentes a nosotros. Son tan diferentes. Tengo un hombre en mi oficina, en consejería, y me dice: pastor, yo vengo aquí a tratar de comunicarme con mi esposa porque es que yo no puedo hablar con ella. Y la esposa así: es que mi mujer es una llorona. Mi mujer cuando habla, ella mezcla el pasado, el presente, y ella no entiende que cada cosa hay que manejarlo de forma diferente y por separado. Entonces, mi esposa para todo es una herida, y para ella todo es una ofensa, y para ella todo es como: me lastimas, yo no puedo con esto. Y yo trato de hablar con ella, pero ella no logra entender. Y yo le digo: ¿esa es la razón por la que tú no puedes comunicarte con ella? Y dice: sí. Yo digo: bueno, pues tú solamente tienes un problema. Y me dice: ¿cuál? Te casaste con una mujer. Si te hubieses casado con un hombre, no tendrías ese problema. Porque los hombres nos hablamos estrujados y no nos ofendemos. Y los hombres así como sea, y tú ves que no hay ningún problema, y nos decimos las cosas, ¡pum! Ahí. No estamos dando vuelta, ni rodeo, ni... Te hubieses casado con un hombre. Pero si te casaste con una mujer, tienes que aprender el idioma de las mujeres. Porque nadie le habla a un chino hablándole español. Entonces, esto lo que significa es, señores, que para nosotros lograr hacer feliz a una mujer, solo Dios, inspirándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría. Y dice la Escritura que el que le falte sabiduría, que la pida, que Dios se compromete a dártela. Pero eso es sin haber entrado en lo sexual. Porque si ahora entramos en lo sexual, esto, como dicen los dominicanos, se fuñó. Vamos ahí. En el verso 11... Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire, si usted quiere ofender a Dios, culpe a su mujer. Si usted quiere ofender a Dios, culpe a su mujer. Porque una de las cosas más vergonzosas es que la persona responsable
culpe a otro. Pero la tendencia del pecado es señalar a tu esposa, es culpar a tu esposa, reprochar a tu esposa, regañar a tu esposa. Los hijos se portan mal porque tú no haces lo que tienes que hacer. Y aquí pasó esto porque tú no estás haciendo lo que debiste hacer. Y pasa esto porque tú. Cada vez que nosotros nos veamos en esa actitud de culpar, ¿sabes que le estás haciendo las vacaciones al diablo? Porque el diablo es el que acusa, el que señala, el que reprocha y que aplasta con condenaciones. Dios no es así. Dios te va a reprender. Vamos a Apocalipsis. Y Él va a reprender. Y antes de reprender, Él te dice todo lo bueno que tienes. Y te halaga por todas tus virtudes. Y se agrada de ti por esto, por aquello, por lo otro. Pero tengo algo contra ti. Y mi esposa una vez me dijo, yo daría cualquier cosa por ser tu oveja y dejar de ser tu mujer. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque hay que ver, tus discípulos te fallan, cometen errores, inclusive hasta te han traicionado, se han apartado. ¿Cuántas cosas te han hecho tus discípulos, tu gente? Y hay que ver cómo tú los persigues, cómo tú los persuades, cómo tú los amas incondicionalmente, los honras a pesar de su falta. Tú los pastoreas, los vuelves a traer al camino, tú los restauras. ¡Wow! Si cuando yo cometiera un error, tú hicieras lo mismo conmigo. Pero no, me acabas. Esa fue una de las veces, y créeme que han sido muchas, donde yo me fui de rodillas y llorando le dije, yo me arrepiento de haber sido así. Yo me arrepiento de haberte tratado así. Yo me arrepiento de haberme comunicado contigo de esa manera. Me arrepiento. Y me humillo delante de Dios. Y me humillo delante de ti. Yo me comprometo una vez más que Dios me ayude a cambiar mi forma de corregirte. Yo necesito que Dios me transforme. Y ella me contesta, sé que esta no va a ser la última vez que lo hagas. Pero yo te extiendo mi perdón por la actitud que estás asumiendo. Yo sé que Dios te va a ayudar. Pero dudo que eso se dé sin quebranto, sin humillación, sin pedir perdón humildemente y reconocer el daño que hemos hecho. ¿Alguien dice amén? Verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Queremos saber en qué consistió la maldición de la serpiente. Y es importante que analicemos esto, porque ahora nosotros vamos a leer y a escuchar, vamos a leer las diferentes maldiciones que Dios profirió sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué?
Porque hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de esas 3 maldiciones. Y nosotros nunca vamos a entender lo que está pasando hoy si no entendemos lo que pasó ayer. Le dijo a la serpiente, sobre tu pecho, ¿qué? Sobre tu pecho, ¿qué? Quiere decir que la serpiente en su origen se arrastraba sobre su pecho. No. Eso significa que la serpiente tenía ¿qué? Patas. Dicho sea de paso, en la universidad, en el curso de evolución, el profesor nos mostró un esqueleto de una serpiente que tenía 4 botones óseos. Y él decía, estos 4 botones óseos que aparecen en el esqueleto de la serpiente sugiere que hace millones de años atrás la serpiente tenía patas, pero por alguna razón evolutiva se le encogieron. Y yo en mi mente decía, yo tengo la razón de por qué se encogieron esas 4 patas. Porque Dios la maldijo, pero dejó ahí la huella. Ok, ya sabemos que la maldición tuvo consecuencias en la serpiente. ¿De qué índole? Física. Consecuencias físicas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, refiriéndose a la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Mire qué interesante. Dios está trayendo una poderosa revelación. Esta revelación yo la discuto ampliamente en el segundo libro que escribí, que se titula La mujer, el sello de la creación. Es impresionante las revelaciones bíblicas que hay sobre la creación de la mujer y todo lo que ella es hoy. Pero aquí dice en las escrituras que la mujer tiene la autoridad espiritual para herir a Satanás en la cabeza. ¿Y cómo son las heridas en la cabeza? Mortales. Mas tú, Satanás, solo podrás herirla en sus talones. Eso lo que significa es que la mujer está dotada con una capacidad espiritual extraordinaria, al punto que ella puede enfrentarse espiritualmente a Satanás y vencerlo. Sin embargo, la escritura me está indicando algo más. Me dice, a la mujer dijo, se me clava un detalle. Si yo entiendo que mi esposa tiene una mayor capacidad espiritual para enfrentarse a Satanás, eso significa que mi esposa, por diseño, es la que espiritualmente defiende la casa. Yo físicamente estoy dotado para defender mi casa en el mundo natural. Y lo que yo hago como hombre en el mundo natural, lo hace mi mujer en el mundo espiritual. Y por eso el profeta Jeremías
declaró en una ocasión algo que los teólogos no se ponen de acuerdo en lo que eso significa. Cuando Jeremías dice, en los postreros tiempos la mujer rodeará al varón. Y lo que eso implica, que algunos teólogos lo aceptan, lo que eso implica es que aparentemente la mujer en los últimos tiempos va a desarrollarse espiritualmente a tal grado que ella va a ser la que defienda al hombre espiritualmente. Mientras que nosotros en lo natural la defendemos a ella, ellas nos defienden a nivel espiritual. Quiere decir que tener a una esposa contenta, tener una esposa contenta es tener un aliado buena gente. Difícilmente un espíritu inmundo entra a casa cuando una esposa está espiritualmente despierta, y una de las cosas que hace que la mujer crezca espiritualmente es que su esposo la trate bien. Y si nuestros hijos se enamoran de Dios, se convierten en saetas en manos de valientes, quiere decir que si tus hijos perseveran en Cristo, si tus hijos aman la iglesia, si tus hijos trabajan contigo en la obra de Dios, ustedes se convierten en una familia invencible. Pero el que quiere una familia así tiene que pagar un precio. El precio que yo tuve que pagar, reunir a mis hijos en la sala de mi casa y pedirles perdón y decirles: yo cometí un error en la forma en que le hablé a mamá, yo le falté el respeto, Dios no se agradó de eso, yo le pido perdón a mamá, pero también te pido perdón a ti, te pido perdón a ti, te ruego que ores por mí, porque yo quiero ser consistente. El precio que tuve que pagar, que muchas veces yo salía de la empresa farmacéutica y tenía que irme directo a la iglesia. Y muchas veces no tuve la oportunidad de estar en casa. Pero cuando llegaba a mi casa a las 11 de la noche, mis hijos estaban durmiendo. Y por el hecho de que estaban durmiendo, no dejé de ministrarles. Me iba de rodillas a la cama de cada uno de mis hijos, a poner mis manos sobre ellos dormidos y declararle una palabra sobre ellos, profetizar sobre ellos y bendecir sus vidas en protección. Cama por cama, uno por uno, para luego irme a bañar y hacer mis cosas para acostarme. Y si estaba de viaje, llamaba por teléfono: ponme a mis hijos por el teléfono, y oraba con ellos todos los días por teléfono, todos los días oraba con ellos. Ese es el precio que un padre que está dispuesto, que está resuelto a pastorear a su familia, tiene que pagar para asegurarse que su casa todos los días va edificándose. Algunos me decían, cuando veían a mis hijos adorar, cuando veían a mis hijos, como por ejemplo mi hijo de 8 años comenzó a predicar. Su primer mensaje en el púlpito fue a los 8 años. Y que ellos veían a mis hijos, como ellos se comportaban y cómo salían a evangelizar y cómo estaban enamorados de Dios. Y la gente me decía: ay, Rey, qué bueno te salieron tus hijos. Y me daba una ira, me daba una cólera. Porque yo decía: ellos no nacieron buenos. Mi hija era una rebelde, ella nació rebelde. Esa niña nació rebelde, ella se arrancaba el pelo, se daba contra las paredes. Y esa niña rebelde la tuve que pastorear, y fueron largas horas de oración y ayuno para ministrarle el corazón de mi hija. Mi hijo era un despistado que vivía en Limbolandia. Y le encantaba el desorden. Y para ponerle orden a ese hombre, no tienes idea cuánto trabajo me costó.
Y fueron diarios, discipulados, sentarme, enseñarles, educarles y mostrarles las cosas por ejemplo. Y cada vez que cometía un error, pedir perdón otra vez. El precio fue alto. Pero ¿sabe por qué le doy gracias a Dios? Que sembró esta pasión dentro de mí y escuchó mi oración en aquel hospital cuando oraba y le decía al Señor: Señor, ayúdame a convertirme en el pastor que esta familia va a necesitar. ¿Y sabe por qué me gozo de eso? Porque hoy estoy en un culto y veo a mis nietos de 7, de 8 años postrados en el suelo adorando a Dios. Y van a la casa y en vez de poner videos o poner otras cosas, prenden el televisor en los cultos y arman un culto en la casa. Y para ellos todo es Dios, y para ellos la alegría más grande es Dios, todo es caminar con Dios. Pero eso no fue porque Dios hizo una excepción conmigo. Eso fue porque tuvimos que pagar un alto precio. Y fueron muchas las lágrimas que botamos. Y muchos los quebrantos. Fueron muchos los ayunos y oraciones que se hicieron. Padre, danos una familia digna de ti. A la mujer le dijo en el verso 16: multiplicaré en gran medida, en gran manera, los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos. A la mujer antes del pecado le dolía algo, nada. A partir del pecado empezaron los dolores. Ahora, ¿qué le duele? Ahí habla de dos dolores diferentes. Ahí habla del dolor de dar a luz, pero también habla del dolor de tus preñeces. Quiere decir que si la preñez ocurre 9 meses antes del pacto, Dios lo que está diciendo es: escucha, mujer, para ti tener relaciones sexuales era lo más fácil del mundo. Disfrutabas el acto sexual de una manera tremenda. Eras intensa en tus relaciones con tu marido porque nada te dolía. Pero a partir del pecado, el tener relaciones sexuales te va a doler. Vas a tener dolor en tus menstruaciones. Ahora tu intimidad con tu marido se va a complicar. Y no solamente eso, ahora viene algo peor. No solamente el acto sexual va a ser incómodo para ti, cuando que antes no lo era. Ahora empeoró esto, porque dice, y porque él continúa diciendo: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿De qué deseo él está hablando? Algunos teólogos, que considero un grave error, interpretan eso como que tu deseo es tu voluntad. Tu voluntad ahora estará sujeta a tu marido. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es importante leer el contexto y entender el contexto. Porque desde que la maldición comenzó, las consecuencias fueron ¿qué? Físicas. La serpiente, físico. La mujer, físico. No tenía dolor, ahora te duele. No tenías problemas en relaciones sexuales, ahora los vas a tener. ¿Ah? Y entonces le dice: y tu deseo, pues ¿de qué deseo tiene que estar hablando? Si todo lo que a ella se le complicó fue en sus áreas reproductivas. Es obvio que Dios le está diciendo que tu deseo sexual ahora te lo reduzco a ti y se lo aumento a él. En otras palabras, tú eras una mujer caliente. Tú eres una mujer que te excitaba con una rapidez tremenda.
Pues ¿sabes qué? A partir de ahora, tu deseo sexual te lo reduzco y a esa misma medida se lo aumento a él. Antes, ustedes eran así, sexualmente hablando. Ahora, para tú excitarte sexualmente, vas a necesitar un buen amante que sea lo suficientemente paciente, que no sea egoísta, que no vaya a la cama buscando placer propio, sino que lo único que se ponga en la mente es complacer a su esposa. Y si ella se tarda media hora en comenzar a excitarse, tendré la paciencia para atenderla y suplir todas sus necesidades para que ella pueda irse excitando. Antes no era así, pero ahora para tener relaciones sexuales exitosas se necesita a Dios y su santa ayuda. Ahora, para tener relaciones exitosas, necesitamos maridos con oídos para oír. Porque yo me leí libros, y dicho sea de paso, yo fui virgencito al matrimonio. Y yo me leí libros de cómo tener relaciones sexuales. Y técnicamente yo estaba preparado de la A a la Z. Y me di contra un muro. ¿Por qué? Porque la mujer, a partir del pecado para acá, ya no es hormonal. Tú puedes tocar todas las áreas erógenas de la mujer y no responden. ¿Sabes por qué? Porque si emocionalmente la mujer no está preparada para complacer a su esposa en un momento de intimidad sexual, si ella no está preparada emocionalmente para eso, ella no va a responder. Tú puedes hacer todo perfectamente bien y lo que vas a hacer es estimular a una nevera. Y me di contra un muro. Porque yo decía, pero si todo lo estoy haciendo por el libro. Pero nada resultaba. Hasta que ella me dijo, ¿quieres escucharme? Pues sí. Para mí una relación sexual comienza por la mañana. Y yo decía, ay, mira, no seas ridícula. Nosotros nunca hemos tenido relaciones sexuales por la mañana. Nosotros somos nocturnos. No me refiero a eso, morón. No, ella nunca me dijo morón. No me refiero a eso. Es que a falta de hormonas, Dios nos dotó con una capacidad para emocionarnos tremenda. Nosotros tenemos un líbido bajo. Ustedes lo tienen allá arriba. Ustedes están motivados con solamente mirar. Ya ustedes están motivados. En cuestión de 10 segundos, ustedes obtienen una erección en 10 segundos. Listo para penetrar. Y yo ni para allá voy a mirar. ¿Por qué? Porque no estoy preparada. Pero si tú me vas provocando y por la mañana estás bien dulce y te despides de mí con no aburrado, sino que me dedicas unos cuantos par de minutos para despedirte de mí y decirme algo y abrazarme y besarme, y entonces te vas. Y yo le digo, mire, pero en lo que yo hago eso se activan unas cosas que entonces no puedo salir. Y yo que tengo sangre
una mezcla de puertorriqueño y dominicano, así que imagínate. Entonces yo le digo, pero mire, no podré salir por ahí. Y me dice, pues, resuélvete, tómate un vaso de agua fría, date 2 vueltas por ahí hasta que baje la cosa. Pero entonces yo le digo, pero ¿por qué tú me quieres meter a mí en ese asunto? Bueno, porque es que yo necesito ese trato. Y si después durante el día te acuerdas de enviarme un texto o de llamarme solamente para decirme que me ama, yo digo, pero es que tú lo sabes, sí, pero es que yo lo necesito. Pero después cuando llega por la tarde, ¿me entiendes? En vez de estar ansioso esperando el momento, me ayuda. Porque todo lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero si tú me ayudas, entonces pues nos podemos ir más temprano. Entonces, yo digo, wow, en serio, tú necesitas todo eso. Y otra cosa, cuando vayamos al mambo, yo necesito que hablemos. Y yo digo, mira, pero que cuando hablo, Lázaro muere. Entonces ella me dice, no te preocupes porque después de una buena conversación yo lo resucito. Pastor, usted perdone, usted invitó a alguien que usted no se imagina. Gracias. El punto es que yo tuve que encerrarme con Dios a decirle al Señor, Señor, yo no entiendo a estas mujeres. No las entiendo, por favor, muéstrame en qué tú pensabas cuando tú diseñaste a la mujer de la forma en que lo hiciste. El producto del retiro fue el libro que escribí, La Mujer del Sello de la Creación. Así que cualquier hombre aquí que está teniendo dificultades en entender a su esposa, te recomiendo que leas ese libro. Pero escóndelo. Porque tan pronto ella vea la palabra mujer en ese título, ella te lo va a querer robar y se lo va a leer. Y eso te va a traer problemas. Porque ese libro le sube la autoestima a la mujer a tal grado que si tú no estás preparado para eso, te va a traer problemas. Así que tú léelo primero y después se lo das a ella. Pero volviendo al punto, eso es una realidad de la vida sexual de cualquier pareja. Hay algunas personas que tratan de confrontarme con argumentos y me dicen, pues sabes, no todas las mujeres son así. Yo he tenido mujeres que son una leona. Y me he dado a la tarea de investigar y de entrevistar. Y he encontrado 2 tipos de mujer. Una que fue molestada sexualmente cuando era niña. Y algunas mujeres que fueron molestadas sexualmente cuando eran niñas, algunas de ellas responden con depresión, responden con intentos suicidas, responden con un rechazo a la sexualidad. Pero hay muchas que crearon una falsa identidad. Y esta falsa identidad fue la siguiente. Esta persona que yo amo mucho me molesta sexualmente, o sea, me está dañando, me está molestando sexualmente, ¿verdad? Me está haciendo acercamientos sexuales. Yo lo quiero mucho y aunque siento que esto no está bien, pero siento que me ama y entonces pues aprendí a que si yo necesito que un hombre me ame,
pues entonces yo utilizo mis encantos sexuales para lograr que me ame. Y en su identidad falsa, solo se siente amada cuando está teniendo sexo. Fuera del acto sexual vuelve a sentirse porquería, vuelve a sentirse basura. Pero cada vez que tiene relaciones sexuales se siente amada, porque hubo una distorsión en su formación. Por lo tanto, ese es el tipo de mujer que anda por la calle teniendo relaciones sexuales con cuanto hombre encuentra. Y esos encuentros sexuales son intensísimos, no por causa de sus hormonas, por causa de las emociones fuertes que se revuelcan dentro de ella, que la provocan a ser intensa. No es hormonal, es emocional. Pero es por una distorsión. La segunda mujer es la que se siente defraudada de su marido, porque al principio, cuando él luchaba por complacerla y ella no arrancaba, él le reprochó: tú eres fría, ¿acaso te gustan las mujeres? Y hay hombres cristianos que han acusado a sus esposas de que sabe Dios si a ti te gustan las mujeres porque tú no respondes a los estímulos y no respondes a mí. Y no es eso, es que él no sabe cómo tratar a una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ella se siente tan herida, se siente tan dolida, se siente tan triste, que ella llegó a la siguiente conclusión: para no volver a escuchar más esas ofensas, para no escuchar más, para que no me siga hiriendo, yo voy a dramatizar un orgasmo. Y yo he tenido parejas que llevan años de casado, como un caso, tenían 15 años de casado, y en mi oficina ella le confesó a él: llevo 15 años dramatizando un orgasmo, yo no sé lo que es eso. Y él ha dicho: pero ¿por qué? ¿Por qué tú me has engañado de esa manera? Y ella le dijo: porque tú una vez me dijiste que yo era una nevera, porque una vez tú me dijiste que qué me pasaba, si acaso a mí me gustaban las mujeres, y para yo no seguir siendo herida, dramatizo un orgasmo, te complazco y salgo de ti. Pero se acabó ya el tiempo de mentir. Estamos ahora en esta iglesia y yo quiero que nuestro matrimonio eche para adelante. Y si tú a esta altura no has aprendido a tratarme, yo espero que con el pastor Rey él te ayude a entender cuántas cosas importantes yo necesito antes de tirarme en una cama. De manera que es bien importante que nosotros, como hombres cristianos, entendamos que Dios nos llamó a redimir sexualmente a nuestras esposas. Dios nos llamó a redimirlas. Dios nos llamó a esforzarnos para complacerlas. Dice la palabra en 1 Corintios: cumple tu deber conyugal. ¿Y sabes lo que significa cumplir tu deber conyugal? Lograr que tu esposa sea sexualmente feliz, que en el 99% de las ocasiones ella disfrute de un orgasmo tanto como tú. Eso es lo que la Biblia nos exige, eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar duro, tenemos que hablar mucho, tenemos que escuchar mucho, tenemos que orar mucho y pedirle al Señor ayuda para que nuestras esposas sean sexualmente felices. Ahora, ¿tú sabes lo que va a pasar con una mujer que sexualmente es bien tratada y se siente súper complacida y disfruta mucho de intimidad sexual contigo? De que ella va a ser tu mejor protectora. Una ocasión, este es el cuento que ha corrido todo el internet.
Mi secretaria en la industria me confesó que estaba enamorada de mí. Y permíteme decirte que ella era una muñeca. Y con eso lo que te estoy diciendo es que en lo natural, ¿a quién le amarga un dulce? Pero, dos cosas. Yo conozco muy bien el trasfondo genealógico de los Matos, que no es muy buena. Y dos, amo a Dios. Así. Y en el momento en que la secretaria me dice eso y yo siento la atracción, yo siento que mi cuerpo ya está reaccionando hacia este acercamiento deshonesto. Yo digo, de alguna forma yo tengo que detenerme, porque sé que soy hombre muerto si yo dejo que esto siga. Así que sin pensarlo agarré el teléfono y llamé a mi esposa. Y le dije a mi esposa, Mildred, mi secretaria me acaba de decir esto y esto. Y yo de verdad necesito tu ayuda porque me siento frágil. Me siento tentado, frágil. Y ella me dice, qué atrevida. Pero dime, ¿en qué te ayudo? Y yo le dije, no se me ocurre nada. Pero no sé, vete visítame hoy a la planta. Ven a la compañía, vamos a almorzar acá en la cafetería de la compañía, necesito tenerte cerca. Así es que yo no sé qué ella hizo en 2 horas, pero ella llegó a la oficina regia, con su pelo hecho, un traje nuevo, aquello era impresionante. Cuando yo la vi, yo dije, wow, Mildred, qué bella, qué linda estás. Entonces, yo voy presentándosela a mis amigos gerenciales hasta que llegué a mi oficina. Allí estaba mi secretaria y mi esposa, cuando la vio, no le armó un escándalo, no le gritó ni le dijo nada, solamente se acercó a ella, se inclinó a ella, la miró a los ojos y le dijo, ¿sabes algo? Jesucristo te ama. Y le dio un besito en la mejilla. Mi secretaria se quedó congelada. Me agarró el brazo mi esposa y me dijo, ¿y ahora? Y yo le dije, pues nada, vámonos a almorzar. Almorzamos y cuando terminamos, ella me dijo, llega temprano hoy a casa. Y yo le dije, sí, yo voy a hacer el esfuerzo por llegar temprano. Cuando llego a mi casa, ella me recibe en la puerta con un beso y me dijo, ve a la habitación y cámbiate. Entonces cuando voy a la habitación estaba el aire acondicionado prendido, la vela aromática prendida. Y me dijo, date un bañito. Tengo algo aquí para que piques y comas algo. Y fui a la cocina y me senté con ella, comí lo que me tenía. Y al rato me lleva a la habitación, me tiró en la cama y me arropó con sus encantos. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Al otro día llegué a casa y me dijo, vete a la habitación. Y pasó lo mismo. Y yo decía, Dios mío, 2 veces corridas, eso nunca había pasado. Al tercer día llegó a casa y se repitió lo mismo. Cuando terminamos, yo miraba a mi esposa y yo decía, mire, pero tú estás irreconocible. Y ella me dijo, bueno, tú me pediste ayuda, pues toma ayuda.
Si me pediste ayuda, coge ayuda. Y sabe, una mujer puede responder así ante la amenaza de una intrusa por dos razones. Número uno, ella sabe cuánto yo disfruto sexualmente con ella. Disfrutamos mucho. Y dos, porque ella se sintió honrada. Me explica ella. Tú no sabes cuán honrada yo me sentí que tú me llamaras para confesarme lo que pasaba. Y yo le decía, sí, pero si tú me hubieses dicho, ella te dijo eso, ¿sabe Dios cuántas veces la habrás coqueteado? ¿Sabe Dios cuántas veces tú le habrás meneado el rabo para qué? ¿Verdad? Y entonces yo le dije a ella, yo también tengo que agradecerte que tú no me reprochaste, no pusiste en duda mi integridad. Y ella me dijo, no, porque yo te conozco, pero me honraste cuando me llamaste, cuando me pediste ayuda, me honraste. Pues sí, claro, tú me has complacido mucho, pero yo creo que si tú estás en un tiempo que necesitas paleta, pues vamos a darle paleta al asunto. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Pero hay una cosa que yo tengo que hacer antes de irme. Yo sé que aquí hay par de hombres que al igual que yo, siendo cristiano y siendo pastor, yo ofendía mucho a mi esposa. Yo sé que aquí hay hombres que tienen que arrepentirse de haber sido desleal. Yo sé que aquí hay hombres que aman a sus hijos profundamente, entrañablemente, pero usted le ha dado un mal ejemplo a sus hijos en su forma de tratar a su esposa. Y no te has disculpado con ellos. Y no has entendido que eso le hace tanto daño a ellos como le hizo a tu mujer. Y probablemente eso es una de las razones por la cual ellos no son muy espirituales. Es probablemente una de las razones por las cuales hay veces que le da fatiga el asunto de ir a la iglesia. Y se resisten. Ellos no se resisten porque no quieran. Ellos se resisten porque el ambiente que hay en casa no me anima a creer que Dios hace la diferencia. Y el Señor me ha pedido que cuando yo vaya a orar y ministrar por gente, el Señor me ha pedido que no lo haga por todo el mundo. Escucha bien. El Señor me ha dicho, pon tus manos sobre aquellos hombres que tengan la babilla, como decimos en Puerto Rico, que tengan los pantalones para comprometerse delante de todo el mundo a que esta tarde yo me voy a reunir con mi esposa y con mis hijos a pedirle perdón. Y el Señor me ha dicho, si no se comprometen a eso, que no pasen al altar. Porque los milagros que yo voy a hacer, los voy a hacer con hombres humildes, con hombres que estén dispuestos a quebrar su machismo, a quebrar su cultura y estén dispuestos a convertirse en hombres de Dios. Y hombre de Dios no es aquel que predica ni habla en lengua. Hombre de Dios es aquel que ama a su mujer entrañablemente y gracias a eso ha ganado a sus hijos para Cristo. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Espíritu Santo. Te bendigo, Padre. Grande es tu nombre en toda la tierra.
Padre, nosotros sabemos que Cristo, tu Hijo, viene pronto. Sabemos que Cristo viene pronto. Y tu corazón, Señor, quiere salvar. Y tu corazón quiere restaurar. Sabemos que en este tiempo final, tú tornarás el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para evitar la maldición de la tierra. Padre, en estos momentos, todos los que estamos aquí en este altar, nos comprometemos a pedir perdón. Porque más importante que pedir perdón a ti, más importante que pedirte perdón a ti, es pedir perdón a nuestros hijos, y es pedirle perdón a nuestras esposas, y es asumir responsabilidad y reconocer que nosotros no nos hemos comportado como tú esperabas y como ellos anhelaban o necesitan. Pero Señor, yo me arrepiento y te pido perdón, y te pido que cuando me sienta a hablar con ellos, tú pongas las palabras en mi boca y me hagas ser honesto, me hagas ser sincero, y me deje el valor para comprometerme a que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea Jesús. Y en estos momentos yo proclamo una palabra profética sobre ti y sobre tu casa, que cuando tú entres en tu casa, los aires se van a despejar. Y yo declaro proféticamente que cuando tú llames a tu esposa cuando tú llames a tu esposa, primeramente a ella sola, y le pidas perdón, algo en el espíritu se va a quebrar. Dios va a traer liberación a tu corazón. Y cuando juntos como esposo y esposa se sienten con sus hijos a hacer lo mismo, a pedirles perdón, el Espíritu Santo va a llevar a otra dimensión esta bendición de paz, esta bendición de reconciliación y de armonía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú vayas delante de todos estos hombres que hoy de pie se comprometen a obedecerte y se comprometen a pedir perdón con nombres y apellidos en Cristo Jesús. Amén. Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes que están aquí en el altar. Oigan bien. Si usted pide perdón, yo te ruego en el nombre del Señor, y no te lo pido yo en mi nombre, te lo pido en el nombre del Señor, que no pidas perdón como hacen los orgullosos. ¿Sabe cómo piden perdón los orgullosos? ¿Sabe? Si en algo te ofendí, así piden perdón los orgullosos. Pero los humildes piden perdón diciendo: yo he sido un iracundo y yo reconozco que yo he estado frío espiritualmente, y por causa de eso yo he tenido un mal comportamiento. Yo reconozco que yo tengo un mal carácter y yo necesito entrar en el control del Espíritu Santo. Yo no he sido un buen padre, tampoco he sido un buen esposo. Yo lo reconozco, yo lo sé. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y yo les pido por favor que oren por mí. Eso lo hacen los humildes. Y si tú estás dispuesto a hacerlo de esta manera, créeme que va a caer súper bien. Y tu familia te va a recibir. Yo te bendigo con todo el corazón. Y espero escuchar muchedumbre de testimonio de lo que Dios hizo, no solo contigo, sino con tu familia. Que Dios te bendiga.